Os voy a hablar de un tema muy específico que son las anomalías fetales y la implicación en la salud de las mujeres del aborto por esta causa. Como se ha repetido a lo largo de todas estas jornadas, sabéis que en Europa hay una ley de plazos y que en Malta está absolutamente prohibido, en Irlanda y Polonia es muy restrictiva la ley y me decía esta mañana mi hermana Carmen, pero di que en Malta hay 400.000 habitantes y en Europa hay 50 millones de habitantes. Eso es importante, 500 millones de habitantes. Entonces, bueno, pues es verdad que es un país muy pequeñito. Sabéis que Bélgica, Dinamarca y Francia no ponen restricciones en el caso de anomalías fetales y se puede interrumpir el embarazo a lo largo de toda la gestación, y el resto de los países europeos consideran las 24 semanas como la viabilidad fetal, que es en el tiempo en el que el feto puede, en teoría, vivir fuera del útero materno. Y este es el panorama europeo que tenemos. Se ha hablado a lo largo de las jornadas que el 4 de marzo del 2010 se publicó la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y el artículo 5 y en concreto el apartado B y C nos explica cómo se puede hacer la interrupción por causas fetales y cuándo se puede hacer. Se puede hacer hasta las 22 semanas cuando existe una anomalía grave en el feto y lo firmen dos especialistas, y se puede hacer a lo largo de todo el embarazo cuando haya anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable, y así lo confirme un comité clínico. Este último punto, el apartado C, a los que trabajamos en diagnóstico prenatal nos parece muy importante, nos parece necesario, porque esto no siempre se sabe y muchas veces se dice es que la ciencia lo puede todo y lo cura todo y no hay niños que nacen mal. Bueno, pues hay niños que nacen mal, hay un 2% de fetos que tienen problemas muy graves y además no siempre podemos diagnosticarlo antes de las 22 semanas, no siempre hay equipos de ecografía estupendos, profesionales estupendos, tiempo suficiente, hay una presión en la seguridad social muy importante y hay muchas anomalías que se escapan de la ecografía de las 20 semanas. Además, hay malformaciones que no están a las 20 semanas, que son evolutivas. Muchas malformaciones del sistema nervioso central aparecen a la 28, a la 30, a la 32, muchas cardiopatías dilatadas, muchas cardiopatías complejas no están a las 20 semanas, aparecen más tarde, y además hay un tema que se conoce poco, pero que a los que trabajamos en diagnóstico prenatal nos preocupa mucho, que son las malformaciones de diagnóstico incierto. Resulta que nosotros tenemos algunos fetos que les vemos a las 20 semanas y vemos un pequeño detalle que puede evolucionar a que ese feto, ese bebé cuando nazca, tenga una anomalía muy grave o a que no sea nada. Entonces os voy a poner un ejemplo muy claro, la hidrocefalia. Nosotros medimos el ventrículo cerebral y tiene que medir menos de 10 milímetros. Resulta que a las 20 semanas nos da 12 y nosotros decimos a los padres, es que ha dado 12. Tenemos un 90% de probabilidades que en 4 semanas este ventrículo esté en 11 o 12 y este niño es normal. Y tenemos un 10% de probabilidades de que ese ventrículo en 4 o 5 semanas dé, en vez de 12, 20, y ese niño va a tener, ese bebé va a tener un problema neurológico gravísimo. Con la ley anterior, los padres, la madre decidía interrumpir el embarazo porque se pasaba de plazos y no se podía permitir el lujo de esperar a ver qué pasaba. Entonces, esa posibilidad de interrumpir en el tercer trimestre en estos casos de alteraciones de pronóstico incierto nos permiten además muchos bebés que van a ser sanos poder observarles y poder ver el curso de esa malformación.
Os quiero recordar que cuando hablamos de causa fetal estamos hablando de embarazos absolutamente deseados y que en un momento determinado a la madre, a los padres les planteamos que su hijo va a tener una enfermedad muy grave, que puede tener unas repercusiones físicas y psíquicas muy importantes y que además esos niños cuando nazcan van a morir a los pocos meses o a los pocos años de nacer, que van a requerir estancias hospitalarias largas, que van a requerir unidades de cuidados intensivos y cirugías muy costosas. Y toda esta problemática crea un intenso sufrimiento en la madre, en el padre y en todo el entorno familiar. La Comisión de Bioética de la SEGO define como anomalía fetal incompatible con la vida aquellas anomalías que previsiblemente o habitualmente se asocian con la muerte del feto o del recién nacido durante el periodo neonatal, aunque en condiciones excepcionales la supervivencia pueda ser mayor. Y enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, aquellas situaciones con una alta probabilidad de mortalidad durante el periodo fetal o tras el nacimiento y o que previsiblemente se asocien con un tiempo de supervivencia corto y o con un desarrollo neurológico profundamente deficiente y o con una probabilidad de dependencia extrema y persistente para el desarrollo de su vida postnatal. El supuesto C lo tiene que valorar siempre un comité clínico, la ley que tenemos en España. Estos comités clínicos tienen que estar constituidos por personas expertas en la materia que se va a tratar, tienen que ser conocedores de las prestaciones que el sistema sanitario y social dispone. Podemos encontrarnos con una cardiopatía que no tiene una cirugía adecuada en Extremadura, pero que sí tiene una cirugía muy avanzada y con posibilidades importantes de curación en Cataluña. Y estos comités clínicos tienen un funcionamiento muy parecido a los comités clínicos asistenciales de los hospitales y deben valorar distintos aspectos, por ejemplo, los aspectos médicos. Deben valorar si el diagnóstico que se ha emitido, que se ha mandado al comité es cierto. Para ello pueden recabar del médico que ha hecho el primer informe más información o pueden pedir a genetistas, radiólogos, neonatólogos, cardiólogos nuevos informes. Deben valorar si hay posibilidades reales de tratamiento y alternativas posibles y deben hacer un análisis de las consecuencias de cada alternativa. Deben hacer un análisis de valores de colisión. Esto se ha hablado mucho a lo largo de la mañana. Hay una colisión de intereses entre el nasciturus, que es, como sabemos, el ser humano que es desde la concepción hasta el momento del nacimiento, pues, y que no tiene personalidad jurídica, pero sí tiene protección jurídica. Entonces tiene que hacer un análisis de valores entre el nasciturus, la madre y muchas veces la pareja o la familia. Tiene que valorar la calidad de vida de esa enfermedad, el tiempo de supervivencia previsible, el grado de desarrollo neurológico previsible, el tipo y grado de dependencia previsibles y las condiciones futuras para la vida, y debe tener en cuenta otras cosas como pueda ser, y eso tiene que valorarlo en cada entorno familiar, las consecuencias para la madre, las consecuencias para la familia y los factores sociales. El Comité de Bioética de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, a modo de lista que se puede seguir, pero que no se debe seguir a rajatabla, nos da unas guías que son las anomalías que estarían implicadas, las anomalías incompatibles con la vida. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de fetos que no tienen cerebro, de fetos que no tienen riñones, de enfermedades que nadie puede discutir que son incompatibles con la vida. Digo esto porque a mí me llama mucho la atención muchos grupos pro vida que dicen que la ciencia ha adelantado tanto que es que no existe esto. Esto existe y existe de verdad. Otra lista que hace el Comité de Bioética es las enfermedades extremadamente graves, incurables, que estaríamos hablando sobre todo siempre de malformaciones
cerebrales muy graves y de malformaciones cardíacas muy graves. Y por último hay un apartado con respecto a la gestación gemelar. El comité clínico y todos los que trabajamos en diagnóstico prenatal hacemos un hincapié muy importante en que es de extrema importancia estudiar el producto de ese aborto por malformación fetal, porque esas enfermedades tienen riesgo de repetirse y nuestra obligación es decirle a los padres si van a poder tener un segundo hijo sano. Entonces, hay que hacer una necropsia, hay que hacer un estudio genético después, hay que hacer muchas veces estudios radiológicos y eso no se puede olvidar y es importante. Y una cosa que se habla poco, pero que a mí que lo vivo a diario me parece muy importante, es que a esas mujeres que tienen un aborto por causa fetal, a todas, pero a esas hay que hacerles un correcto acompañamiento psicológico. O sea, realmente el duelo que se somete a esas mujeres después de un aborto por causa fetal es tremendo y tenemos que intentar que haya medios para hacer un apoyo psicológico importante. Entonces, ¿cómo estamos con la ley del 2010? Pues ya lo ha dicho Alberto, en el 2011 ha habido 118.359 interrupciones. De estas, antes de las 22 semanas por causa fetal ha habido un 2,7%, o sea, 3.200, y después de las 22 semanas por causa fetal un 0,28%, o sea, 356. Veis que es un número ridículo al lado de lo que estamos hablando. Es muy pequeño, pero está ahí y es importante. Datos que yo he podido recoger del Comité de la Comunidad de Madrid, pues desde que se implantó la ley en julio del 2010 hasta diciembre del 2010 hubo 16 peticiones, se aceptaron 10 y se rechazaron 6, y todo el año 2011 hubo 35 peticiones que se aceptaron 26 y no se aceptaron 9. ¿Qué casos se aceptaron? Pues lo que hablábamos antes, malformaciones severas del sistema nervioso central y cardiopatías severas, cromosomopatías incompatibles con la vida. ¿Qué casos no se aceptaron? Pues, por ejemplo, la trisomía del 21, el síndrome de Down, la condroplasia, que sabéis que son un tipo de enanismo, pero que tiene una inteligencia normal. Yo os digo lo que está recogido y lo que sé. Yo no cuestiono si esto se debería haber aceptado o no. Por ejemplo, en Francia esto se acepta y los casos que no nos los aceptan los comités aquí los mandamos a Francia. Entonces, todo esto es discutible. En Cataluña hay 2 comités, este es el del Hospital de Valdebrón. Entonces, de julio del 2010 a julio del 2012 hubo 87 solicitudes, se aprobaron 83, el 95%, mucho más que en Madrid. ¿Esto es porque el Comité de Cataluña es más permisivo de alguna forma o es porque las solicitudes estaban mejor planteadas? No lo sé. Insisto en que son embarazos deseados, que de repente aparece una noticia muy mala, que estos fetos tienen un pronóstico muy grave y que la decisión de interrumpir el embarazo causa un intenso sufrimiento en las madres y en las familias. ¿Y qué es lo que va a pasar si nos quitan estos 2 supuestos, el B y el C del artículo 15? Pues va a pasar que nos vamos a encontrar con, por supuesto, si ya tenían sufrimiento, un aumento del sufrimiento y del padecimiento psicológico en situaciones de por sí ya muy difíciles. Vamos a encontrarnos sin duda con un aumento de abortos clandestinos o inseguros, y esto va a traer morbilidad, esto va a traer hemorragias, infecciones, infertilidad posterior, va a traer mortalidad y va a traer un aumento de urgencias hospitalarias. Esto va a traer un aumento de la inequidad económica, porque hay mujeres que tendrán dinero para irse a interrumpir el embarazo a Francia y hay otras que no podrán hacerlo. Os quiero recordar que la interrupción a las 22 semanas o a partir de las 22 semanas es una interrupción que es técnicamente más complicada que las 14 semanas. Estamos hablando de una reducción fetal que consiste en introducir un analgésico y un
a través del cordón umbilical y un anestésico. Eso va a producir la parada cardíaca. Luego hay que hacer una inducción del parto y eso va a permitir un parto prácticamente. Esto es importante y además es importante ese acompañamiento psicológico para que las mujeres, las madres lo perciban así. Van a poder abrazar a su hijo, que fue un hijo deseado, a su hija, y despedirse de él o de ella. Y además nos va a permitir hacer estudios genéticos y anatomopatológicos. ¿Y qué más consecuencias vamos a tener si desaparece el supuesto fetal? Pues vamos a encontrarnos con muchas familias en situación de dependencia y no podemos olvidarnos que estos casos van a requerir estancias hospitalarias largas, van a requerir cirugías costosas, internamientos en unidades de cuidados intensivos, etc. Y hay una cosa que a mí me produce mucha perplejidad, porque es que en España hacemos un diagnóstico prenatal excelente, o sea, tenemos muy buen nivel de profesionales, somos capaces de dar un diagnóstico prenatal muy bueno, sistemas de detección de aneuploidías, sistema de prevención de aneuploidías, todo eso lo tenemos y lo estamos dando constantemente. Entonces vamos a decir, pues ahora os lo explicamos todo, tienes un problema muy grave y tienes la calle para irte. Esto va a crear una desconfianza y un desamparo de la gente de las mujeres con respecto al sistema sanitario, que va a ser, por supuesto, incoherente. Y otra cosa que nos va a pasar es que nos vamos a encontrar con la inseguridad jurídica de los profesionales que trabajamos en la salud, porque si lo que parece que va a hacer el ministro Gallardón, que es permitir el aborto por causa materna y por violación, que es lo que se está oyendo, nos vamos a encontrar como estábamos anteriormente. Vamos a tener que mentir, vamos a tener que decir que la madre tiene una enfermedad psiquiátrica grave para que esas mujeres que tienen abortos por causa fetal puedan interrumpir en nuestro país. Y esto pues enlazamos con todos los problemas que ha habido en las clínicas. Todos estos puntos que os he explicado los ha salido a la prensa a través de un comunicado que emitió la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal en julio y hicimos un manifiesto que firmamos 650 médicos, que sobre todo éramos ginecólogos expertos en diagnóstico prenatal, genetistas, neonatólogos, radiólogos, y que apareció en la prensa el 2 de noviembre de este año y que yo llevé al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, el 28 de noviembre. Y eso es lo que tenemos con respecto al aborto de causa fetal. Gracias, Pilar.